¿Qué tal? Bienvenidos a Enlace Abstracto. Yo soy Jesús Meneno y hoy estoy acompañado por la artista plástica Josefina Soriano de Teresa. Con ella estaré platicando sobre su obra, su acercamiento al arte clásico y la trascendencia del discurso del arte a lo largo del tiempo. Iniciamos. ¿Qué tal, Josefina? Mil gracias por acompañarme en este podcast. Ay, no, yo feliz, Jesús, gracias por invitarme. Me encanta tenerte aquí porque este es un proyecto que ya hace años, cuando iba a tu taller a pintar y a despertar la creatividad. Convivir y hacer nuestras tertulias. Sí. Yo te había propuesto hacer eso, un canal de YouTube, pero bueno, como que el momento no fue el indicado. Y ahorita estoy feliz de tenerte aquí. Gracias, yo más. Oye, pues les quiero platicar que Josefina es una artista con una gran carrera y con un gran discurso en su obra artística. Josefina, voy a tener el atrevimiento de describir tu obra para que la gente más o menos tenga una idea, pero yo la veo dentro del espectro del neoclasicismo porque retomas el arte griego o grecorromano por tus esculturas y lo traes a la contemporaneidad, adaptándolo y desarrollando un discurso actual que cuestiona aquellas ideas rancias que pareciera que nos cuesta tanto trabajo deshacernos de ellas, como la censura, el poder femenino, que sí está muy idealizado, pero parece que cuando te piden una mujer poderosa o atrevida o valiente y los desafía, entonces ya no la quieren ver, ¿no? Exacto, Les da miedo. exacto, la piden pero no la quieren. Ajá, es como de... No okay, saben qué hacer con ella. Sí la quería, pero no tan atrevida, ¿no? Exacto. Casi. Ajá. Y a mí eso me encanta, pero también te quería preguntar, ¿tú sientes que tu obra es un reflejo de ti? ¿Es una parte tuya que estás pintando? ¿O es algo que ves desde afuera como un espectador? Fíjate que muchas veces me he preguntado eso y efectivamente, porque la gente me continúa diciendo, ¿y cuándo vas a cambiar o cuándo vas a pintar otra cosa diferente? Mis hijos, que son los primeros que se convierten a lo mejor jueces porque tú los incluyes, ¿no? Como tal. Pero no, o sea, a mí me nace ese tema porque crecí en una familia muy conservadora, estamos en un país conservador también, en donde a lo mejor mi generación es de esas últimas en donde queríamos nosotros, pues tenemos esa imagen de las abuelas y de las mamás que fueron muy conservadoras y el deber ser era prioritario. Y muchas veces, o yo creo que la mayoría de las veces tenían ellas que poner su persona o su mujer o su feminidad a un lado para deber ser mamá, deber ser esposa, deber comportarse en la sociedad. Y entonces yo tuve la oportunidad de crecer en el extranjero, toda mi primaria fue en Estados Unidos y luego regresé a hacer mi carrera y yo tenía otro punto de vista, que aunque mi familia era conservadora, pues tenía yo también toda esta enseñanza extranjera y ahí fue donde yo empecé a ver. En casa mis papás eran coleccionistas de arte y el arte que les gustaba era arte clásico y bueno, también barroco, pero siempre en el pasado. Y a mí me encantaba y crecí con, ya sabes, los abuelos diciendo, ay, la cómoda de Bull, ay, el Jadro, el Capodimonte, cosas así. Entonces, eso lo tengo adentro. Y aunque yo quisiera pintar de otra manera u otra cosa, no es mi esencia. Creo que sí soy muy congruente con mi obra, porque no me gusta que la gente me diga feminista por dar el punto de vista de una mujer. ¿Cómo podría yo dar el punto de vista de un hombre si no soy hombre y no he vivido como hombre? Y todo lo que he estudiado, porque soy una enamorada de la historia del arte y del pasado, la nostalgia está en mí siempre presente, entonces digo, sí, pero fue obra hecha por hombres y para hombres, realmente. O sea, ¿no? Y ahora lo que yo quiero es rescatar toda esta obra. Es como si quisiera yo rescatar a todas estas mujeres que vivieron en el pasado y darles voz a través de mí, que es lo que yo siento. Y entonces ahora les doy el punto de vista de una mujer. Eso no creo que me haga feminista como tal, o a lo mejor la palabra está ya muy choteada, no lo sé, o llevada al extremo.
Y simplemente es eso, dar el punto de vista de una mujer. ¿Y por qué arte clásico? Porque fue con lo que crecí, porque me sigue llamando muchísimo la atención y porque, pues por eso nunca pasa de moda, porque por eso es clásico, ¿no? O sea, sigue siendo bello. La perfección me llama, aunque quiero alejarme de ella, vuelvo a buscarla. Y es que, bueno, esta es la magia del arte, ¿no? Que pueden pasar los siglos y sigue siendo importante en el día y en el momento que tú lo veas. Y en este aspecto también creo que hay un tema con los artistas, que si vamos viendo los movimientos que han surgido a lo largo de la historia, siempre eran rebeldes los que querían cambiar las cosas, ¿no? Decían, sí, así lo hacían mis papás o así lo hacía mi maestro, pero yo lo quiero hacer de esta manera. Sí, claro. Y en proponer algo nuevo es que daba un giro la historia. Bueno, también ponte a ver, y retomando el arte clásico, es el que más ha tenido resurgimientos, ¿no? Totalmente. O sea, con el Renacimiento, con el neoclasicismo, y hoy en día no estoy sola en esto. Ahora que estuve en la Feria Bada y que estuve también en Europa viendo varios museos, hay un resurgimiento otra vez del arte clásico. Entonces, yo creo que queremos rescatar todo ese conocimiento tan rico de lo que fue la anatomía, la perspectiva, la atmósfera, la misma academia de la que tanto se rehusaron todos y la que tanto se rebelaron y estuvo bien, sí. Pero es retomar eso, más la riqueza que tenemos hoy en día con todas las técnicas, todos los medios y demás, y darle voz a ese pasado tan rico, ¿no? Y aquí hay algo además especial, porque sí, claro, muchos artistas regresan al arte clásico para ver la perfección estética y técnica de las obras. Ajá. Pero además tú retomas la historia, o sea, la mitología, Sí. y retomas ese significado y no pintas a Medusa solo porque te gustan las serpientes en la cabeza, o no sino Sí, que correcto. dices, Ajá. ok, ella me gusta por esto y representa esto y quiero pintarla de esta manera, ¿no? Exacto. Soy una enamorada de la historia del arte y en ello la mitología. La mitología desde chiquita, pues uno lo ve como cuentos, como historias, pero realmente son historias con mucho trasfondo, con mucha enseñanza y otra vez son historias escritas por hombres y para hombres, en donde la mujer figuraba siempre, todas las diosas son hermosas, son perfectas, son poderosas, pero todas fueron violadas en su momento, ¿no? Sí. Entonces, todo esto me hace como mucho ruido y quiero yo no tanto revelarme, sino como que darles voz y decirles, o sea, la misma Medusa de la que tú dices y que es uno de mis temas favoritos. O sea, creo que lo que he pintado más son medusas porque una sacerdotisa de las más inteligentes y las más hermosas en el templo de Atenea llega a Poseidón y porque se le antoja, pues ahí la viola y la que sale castigada es ella, es Medusa, Sí. ¿no? Y castigada por otra mujer porque había ella cometido de alguna manera algo no concebido ahí en el templo. Y entonces digo, ¿y dónde estuvo la otra parte? El hombre, el que fue el que llegó y la violó. Y así podemos ver a través de la mitología muchas historias, ¿no? Y no nada más a lo mejor de las desavenencias de las mujeres, sino en todo, en ética, moral, es como que la sociedad, o más bien el hombre, lo que es el hombre, no ha cambiado. Ha cambiado el tiempo, ha cambiado, a lo mejor hemos evolucionado en la tecnología y en todo, pero cómo se comporta el hombre, cómo es el hombre, y hablo hombre y mujer, o sea, la humanidad, esa la esencia sigue siendo la misma. Claro. Y esto es muy cierto. O sea, mientras la otra parte no esté dispuesta a cambiar, pues claro que va a existir ahora una lucha de los que ya no quieren seguir abajo, oprimidos y Correcto. sometidos. Y eso pasa con muchas minorías. Antes platicaba con otra amiga que también es artista y lo mismo me decía, a ver, es que no porque lo pinta una mujer tiene que ser feminista. Exacto. Y de nuevo, mi hermana en alguna ocasión me dijo, a ver, es que tú nunca vas a saber lo que es ser mujer y que te miren de tal manera que te sientas, pues, tal vez
ofendida o mal vista o en peligro. Lo que te acabo de decir, yo nunca voy a poder dar el punto de vista de un hombre porque no soy hombre y no he vivido como hombre. Y creo que ahora hay este movimiento del feminismo y a lo mejor todo este lado extremo ha ayudado a que las mujeres tengamos a lo mejor no el poder, sino ya el ánimo de darnos a escuchar. Uh-huh. Y si soy parte de ese movimiento, sí, me acepto como culpable. Quiero yo que nos escuchen ahora lo que pensamos, lo que sentimos y dar eso, nuestro punto de vista. Me decían, es que es como un grito de... No, yo creo que el arte es que cada quien puede... Por ejemplo, con mis medusas muchas señoras dicen, ay, es que qué violencia, está muy violenta tu obra y ¿por qué tan agresiva? Yo no la veo así. Y yo cuando lo expongo no veo ni la agresividad. Yo cuando veo víboras veo fuerza, veo sabiduría, veo poder, veo incluso salud, ¿no? Que ya ves que es el símbolo de la salud y que utilizaban también la víbora para parte de curación. Entonces, lo bonito del arte es eso, que también cada uno le puede dar el punto de vista. Pero yo nunca he considerado a mi obra agresiva, como muchos me han dicho, o feminista. Recuerdo que hiciste unos par de cuadros o algo así con cadenas. Sí. Y no eran encargos ni nada, ¿no? Era una manera de expresarte. Y en algún momento me dijiste, es que ya necesito romper estas cadenas, ¿no? Sí, yo creo que en la vida, y tú eres artista y me vas a entender perfecto, que era lo que decimos, los que pintamos del corazón o lo que sentimos, luego llega a ser la obra o más fuerte, no digo poderosa, sino fuerte, porque como salió de ti, entonces dicen, híjole, es que Josefina, ¿por qué estaba pintando tanto grillete? ¡Qué horror, qué barbaridad! Pero a lo mejor eran las cadenas que yo solita me estaba imponiendo de mi día a día, a lo mejor en mi propia pintura, que no me atrevía a dar un paso más adelante. Pero el día que me atreví a decir, no todo es sufrimiento, ni todo tiene que ser, sino puedo hacerlo... No sé, sentí como que ese poder, hubieron cambios personales en mi vida también, aprendí a vivir yo sola y eso me tuvo que dar también como que la valentía para también poderme expresar en mi obra sin necesidad de cadenas. Y yo sentía que la cadena era como un trademark de mi obra y ahora las veo y digo, ¡ay, qué barbaridad! O sea, ¿por qué me detenía tanta cadena si sigo teniendo las mismas circunstancias, no? Claro. Oye, y en tu experiencia con los coleccionistas, estamos hablando de que pues tiene un discurso, un significado, y a veces no todos los coleccionistas buscan, nada más a veces dicen, no, pues esto me gusta y me lo llevo. Y eso me parece muy correcto. Y hay otros que les gusta que les expliques de dónde nació, qué significa para ti, y entonces ellos también comienzan a encontrar su significado. Mira, ahora esta última feria que estuve allí en Bada, pues son 4 días intensos de escuchar. Sí. Entraron más de 18,000 personas y esas 18,000 personas, no todas, pero la mayoría van y te expresan algo. Y lo que yo aprendí es que a las personas les gusta escuchar historias. Y el arte es hacer historia también, historias o así. Y sí, les puede encantar. Por ejemplo, hubo una obra muy emblemática ahí que incluso gané un concurso en Nueva York que era El origen del mundo. Y cuando la gente lo veía, llegaba y decía, ¡ay, wow, me encanta! Y cuando me decían, ¿pero de qué se trata? Porque pues era una figura humana que tenía muchas fórmulas y demás. Y les empezaba a explicar de lo que es la proporción divina, el número áureo, el 1.600. Todo eso les cambiaba la cara y se enamoraban 3 veces más. Sí. A la gente le gusta la historia. Entonces, sí, les gusta un buen cuento. Exacto, exacto. Somos hacedores de cuentos. Y eso, no me acuerdo en qué momento lo escuché, en algo, alguien lo escribió eso, pero a todo mundo eso fue lo que le encantó. Y si habían coleccionistas en donde no estaban decididos si la compraban o no, cuando escuchaban lo que yo había querido decir, la mayoría se animaba. O sea... yo sé que a mucha gente le gusta la pintura abstracta y muchas veces las pinturas abstractas no llegan a tener un trasfondo a lo mejor tan histórico o tan mitológico como el mío. Pero nadie se puede resistir a la mitología, a un buen cuento, de verdad. No, de nos verdad. encanta. Yo vi que sí. Justamente estudiando un poco historia del arte, me di cuenta que en los prerrafaelitas
Ajá. les estaban inspirados en la literatura, se inspiraban en Shakespeare y en otras historias que no fueran la mitología, que ya era lo Claro, cambiar lo de un antes, poquito. ¿no? Cambiar un poquito. Ellos mismos se querían alejar de la academia. Exacto. Y eso estaba padrísimo. Y me encantó. Y viendo los cuadros, dices, ¿y este qué dice? ¿Y este qué significa? Ajá. ¿No? Y eso está, claro, está de mis increíble. favoritos es Ofelia, ¿no? El cuadro Sí, de claro. Ofelia. Y pues sí, es un Shakespeare. No, pues es un... Sí, sí, sí. También ellos, como enamorados ya de todo este estudio anatómico que estaba en boga en el momento, de flores y de las plantas, y entonces está muy Los presente. colores Y vibrantes. Claro. Eso me encanta, porque también, o sea, también un poco antes del realismo, era tan sobrio, tan oscuro, tan porque crudo. trabajaban adentro, ¿no? En sus talleres. Había poca luz y cuando empezaron a salir al famoso en plein air, ¿no? Que era al aire libre, empiezan a descubrir toda esta luz natural, no artificial, Sí. de sus talleres, y por eso empiezan a explorar en toda esta colores más vibrantes. Ya en ese momento se estaba inventando entubar el óleo, entonces ya no tenían Ajá. ellos que salir y prepararlo, ya lo podían sacar desde Sí, un ya aguantaba tubo. más afuera, era más Claro, práctico todo. Claro, sí. ajá. Y la simbología, que a mí es también lo que me chifla y me encanta en mi obra. Ellos también Uy, sí. estaban como muy metidos en qué significa esta flor, qué significa esta Totalmente. vestimenta, ¿no? ¿Qué era lo que quería decir Shakespeare aquí y acá? Sí, Ajá. sí, 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 es fascinante. Y bueno, te iba a preguntar, en este punto, en este momento tú como artista, ¿sientes que esto que estás pintando es algo que te sigue demandando ser pintado? ¿O sientes que es un tema que se puede agotar y que ya ves como pasar página? Porque he visto que estás pintando figura humana, pero ya no la escultura. Ya se sienten como más fluidas, como, no sé si está como etéreas, pero vaya, Sin mis grilletes, Jesús. Sin los grilletes. O sea, me estoy permitiendo hacer más libre. Estaba yo en un punto de mi carrera en donde yo solita me imponía eso, ¿no? De que estaba muy contenida mi obra. Y yo veía y decía, no, es que tengo que ser más fluida, tiene que ser más espontánea, tiene que ser más dinámica, no tan estática. Si yo lo que quería o lo que quiero es darle vida a las famosas esculturas que me siguen llamando la atención, entonces, o sea, no puedo seguir siendo así de contenida. Entonces, y también me empecé a dar cuenta que para mí era tan importante la línea expresiva como la mancha. Y entonces estaba yo, línea, mancha, línea, mancha. Y ahora que gané el concurso con esta galería de Nueva York, me decían, es que es muy poderoso tu arte digital por la línea. Pero ¿por qué no aplicas la línea a tu obra física, ¿no? A los óleos. Ajá. Y entonces ahí fue donde empecé a darme cuenta que decía, aunque contorneo y me encanta y para mí el contorno y la línea es poderosa, pues también la mancha, pero voy a combinar ambas. Y entonces yo solita me obligaba, porque era lo que yo quería, a dejar áreas sin rellenar, o sea, sin la famosa mancha. Y me di cuenta que podía ser igual de hermoso. Entonces por eso ahorita estoy con esa lucha de mancha o línea, y sí me está dando más libertad, pero sigo en búsqueda. Ahora entiendo cómo Richard Gerhardt empezó de algo figurativo a algo totalmente abstracto. Y yo creo que en esa búsqueda vas cambiando. Y igual con Picasso, que bueno, Igual sabemos con que Picasso. desde niño pintaba unos retratos impresionantes. Gran dibujante. Sí, y con la edad fue pintando cada vez más como niño, más como niño. Y él dice, me tomó toda una vida pintar como niño, Sí, ¿no? claro. Y porque- unos años pintar como los maestros. Mira, a mí que me gusta el golf, cuando dicen, es que te tienes que quitar todos esos vicios y tienes que volver a empezar como a tener un swing como niño, empecemos desde el principio, yo lo aplico al arte y digo, es exactamente lo mismo. Nos tenemos que quitar todos esos vicios aprendidos a través de que la piel tiene que ser tal color. No, ahora agrégale tal para la luz. No, nada tiene que ser así. No, tú vuelve a estudiar tu teoría del color, vuelve a estudiar tu anatomía y empieza de cero. Y eso te va a dar mucho más libertad. Y es, bueno, conociendo un poco las reglas, Ajá. puedes romperlas Claro. y encontrar la manera de hacerlo que a ti te conecte, te satisfaga, digas, Exacto. esto es lo mío. Sí, pero exacto, como tú dices, tienes que aprender primero a entender para poder romper esas reglas. Si no, entonces no. Fíjate que tomé un cursito de dibujo con unos Ajá. españoles Ajá. que decían que hay que quitarnos esa idea
de pintar perfecto y del contorno exacto, idéntico Exacto. a la realidad. Totalmente y entonces de acuerdo. sus primeros ejercicios eran imitar Ajá, a Cy Twombly. ajá. Entonces, claro. esos rayones que parecían de planas de niños, Sí. pero te tenían que quedar lo más parecido posible. Claro, y qué difícil, ¿verdad? Y qué difícil romper Ajá. la inercia que tenemos a querer hacerlo todo tan derecho, tan... Porque, bueno, años de educación en la escuela que te digan, no te salgas del renglón, esto así, Claro, esto derecho. claro. Un árbol el tiene que margen. ser verde, un tronco tiene que ser café, Exacto. ¿no? Fíjate que a mis alumnos constantemente les digo, y yo solita me he estado dando cuenta de por qué me llama también tanto la atención el arte prehistórico, o sea, el arte de las cavernas, porque ellos llegaron a sintetizar el cuerpo humano, a sintetizar el animal, a sintetizar la naturaleza, y es lo más difícil. Y cuando tú llegas a ese síntesis como lo hizo Picasso, dices, qué maravilla que con un solo trazo o con un solo gesto o con media línea puedas expresar tanto en una figura. Sí. Ahora estoy en un proyecto para un hotel en Los Cabos y estaba yo presentando una propuesta del arte rupestre que hay ahí en la zona, en Cabo San Lucas. Y me maravillo cómo con dos colores y con dos líneas, como dices tú, muy infantiles, sintetizaban, o sea, que puedes tú ver si están con las manos hacia arriba adorando, o si están cazando, o si están cantando, o si están con una sola línea en el pelo, dices que trae algún tocado de chamán, cosas así. Entonces, admiro esa síntesis a la que ellos llegaron o fueron capaces de llegar. Y dudo, todo está en teorías, que ellos no supieran dibujar. Creo que sabían hacerlo, pero no tenían esa intención. Y qué bonito es llegar a eso. Sí, regresar al origen. Y de ahí renacer auténtico. Porque, sí, regreso a esto, ¿no? Y me acuerdo también con Giacometti, Ajá. que él decía, bueno, es que yo soy un fraude porque yo estoy vendiendo obras inacabadas, ¿no? Y no sé si viste su película, pero comenzaba a hacer un retrato, iba perfecto, y dice, es una porquería, y lo borraba y lo volvió a hacer y todos, no. Y también hay unos dibujos que él hacía con pluma, en los que por capas iba dándole forma sin tocar el contorno, siempre era por dentro. Y también me parecía pues fascinante porque era auténtico, era suyo. Claro. No, claro. Nadie le dijo, así lo puedes hacer y así puedes aprender, ¿no? Fue por eso la gente lo quería y amaba su obra. Claro. Aunque él sí... Y claro, creo que eso es muy de todo artista, el sentir un poco que somos medio fraude. Que ahora que dices eso de que Giacometti decía que no sabía dibujar o que no, y lo borraba y todo, pues yo metida en el Renacimiento, regreso al Renacimiento, estaba leyendo la vida de Miguel Ángel, bueno, sus escritos, más que su vida era como las anotaciones técnicas y todo, y a los 85 años que le volvían a preguntar qué enseñanza podía dejar como maestro, y siempre decía, estoy aprendiendo a aprender. A sus 85 años. Estoy aprendiendo a aprender. Y él, en muchos momentos, y esto es nuevo, yo no lo sabía, decía que no sabía dibujar el cuerpo femenino, no le interesaba. Y si te fijas, llega a ser como un poco nada que ver con la proporción del cuerpo masculino, ¿no? Los senos de las mujeres que pintó estaban a lo mejor a veces hasta mal colocados, muy separados, pero porque no era su interés. Claro. A lo que vamos es que él pintaba lo que le interesaba, ¿no? Y por eso, pues, la mayor parte de su obra son cuerpos masculinos. Entonces, pues sí, creo que en este momento de mi vida me queda muy claro que tenemos que ser congruentes y tenemos que pintar lo que nos nace, porque en el momento que tratemos de imitar a alguien más, aunque lo admiremos y nos encante, la gente lo va a percibir como un fraude porque no es genuino. Sí, totalmente. Y sabes que también platicando con un maestro que es doctor en arte y todo este rollo, él me platicaba, tiene 60 años o algo así, y él decía que cuando era más joven le gustaba menos el arte contemporáneo. Y a medida que, dice, he ido estudiando, pero no solamente los movimientos, sino lo que ahora está sucediendo y por qué lo están haciendo, cada vez comienzo a apreciar más el arte contemporáneo y lo valoro más. Y todo esto de land art y cosas que pueden ser tan efímeras porque
solamente van a sobrevivir por la foto que les tomen en ese momento. Sí, que si has visto a este artista que está pintando en las rocas, en la playa, con el agua, ahorita no recuerdo su nombre, pero también yo es lo que digo, tanto trabajo para que llegue una ola y lo borre, ¿no? Sí. Claro, no, qué belleza también ahora aprender, a lo mejor como fue un mandala en su momento, que terminan el mandala y en ese momento la borran, Sí. que ese es su fin, ¿no? Y que, bueno, así con palabras y rápido, y uno lo ve y dice, bueno, pues lo hizo y se fue. Pero si nos dejamos llevar un poco más, como en una onda más meditativa, podemos entender muchas cosas de la vida a través de eso. Pues en primera, aprender a disfrutar el proceso. El ¿no? proceso, sí. A veces yo digo, sufro tanto el proceso de mis obras que estoy siempre como queriendo llegar al resultado, y cuando llego al resultado acabo yo como, ¿y qué pasó en el momento? O sea, ¿por qué no disfruté? ¿Por qué no disfruté el proceso? ¿Por qué lo sufrí tanto? Entonces hay que aprender eso. Creo que es más importante disfrutar y aprender del proceso que del resultado. Porque el resultado, la satisfacción va a ser un momento. Exacto. Es decir, ya, lo acabé, quedó como quería, sí. Y puede estar... Y bueno, la mayoría de las veces nunca va a quedar como realmente queremos, creo, sí, ¿verdad? Sí. O sea, el mal del artista es que siempre dice, pude haberle hecho, o cuando ya incluso está expuesto, te pones a verla y dices, ay, ¿cómo no le arreglé? Sí. ¿No? Eso. Pero... O que la obra es lo que quiere ser. Ajá. O sea, al final, sí. A mí me pasa mucho que empiezo una obra y en el proceso siento que me dice, no, ¿sabes qué? Quítame esto, me sobra. Sí. O ponle esto, ¿sabes qué? No habías pensado en esto y esto le va a dar más intensidad. Ver, cuando tomaba clases y me decían, es que deja que la obra te hable, pues en aquel entonces yo me burlaba y decía, ¿en qué momento me va a hablar la obra? Claro, la obra te habla. La obra es Totalmente. la que pide y tú puedes a lo mejor, yo como que trato de ser muy fiel a mis bocetos, sobre todo cuando son comisiones, ¿no? Sí. Que en donde pues ya el cliente dice, esto es lo que vas a entregar, entonces tratas de no desviarte porque te comprometiste eso, pero de repente algo sucede, aunque sea el mismo lienzo, misma técnica, en donde a lo mejor tú ya estudiaste tu paleta cromática y ya sabes perfecto pero a la mitad del camino algo sucede. Y dices, ¿cómo? Si lo he hecho muchas veces así, ¿por qué no me salió así? ¿O por qué lo cambié? ¿En qué momento? Pero es lo que el cuadro pide, tienes razón. Y a veces también se emberrincha el cuadro. Sí. Luego no se deja pintar. No. Luego yo veo, esto me lo pinto fácil, pues si ya lo he hecho tantas veces. Y lo comienzo a pintar. Y una área que pareciera la menos complicada, no estoy diciendo unas manos así, sino a lo mejor un área del cachete o de la espalda. De repente, ¿por qué no me queda? ¿Por qué no me queda? Y es una tontería. O amaneces un día y lo que adelantaste el pasado, ese día lo echas todo a perder. Sí. ¿No? ¿Cuántas veces sucede que dices, pero ayer se veía muy bien, yo hoy eché todo a perder? Y de eso aprendí con una entrevista de Arturo Rivera que decía, yo castigo al cuadro. Que le dice, cuando no se deja pintar, dice, porque esto es una conversación. Ajá. Y si el cuadro no te habla, yo lo pongo, lo castigo y me pongo a hacer otra cosa. Y es lo que he hecho. Y a veces los cuadros toman meses, no, porque no sepa qué hacer con él. Claro. A veces él no se deja y lo quiero trabajar. Y cuando a veces llega un momento en el que dices, ya. Sí. Sientes que él te dijo ya. Lo cuelgas y a veces lo puedes acabar ya en una tarde. Sí, le haces 2 renglones, así, o 2 manchones y dices, ya quedó. Y dices, ¿cómo pudo haber estado atorado tanto tiempo si lo único que necesitaba era 2 manchones, era ¿no? Esto. Yo tengo un cuadro que lo titulé El aquí y el ahora en plena pandemia. Cuando entramos en la pandemia y todos estábamos asustadísimos que cualquier persona nos podía matar y teníamos que aislarnos del mundo entero, ¿te acuerdas? Ahí hice El aquí y ahora, que era una mano, bueno, una escultura de una figura femenina en donde apuntaba a la muerte. Pues ahora, y eso lo pinté, ha estado castigado, como tú dices, creo que ya 3 años. Sí. O 4. Sí, 20, y volteo a ver la calavera y no, ya me parece ridícula, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿y ahora qué le voy a hacer? Y ahí sigue castigado. Y me encanta, pero sigue inconcluso porque ya no quiero que esté apuntando a la muerte. Ya no entiendo qué es lo que quiere el cuadro. Entonces, pues ahí lo tendré en la bodeguita castigado hasta que me diga qué es lo que quiere. Y en ese aspecto creo que los coleccionistas tienen que saber que no solamente no pagan solamente por un lienzo y una pintura. O sea, hay tiempo,
hay parte de la vida del artista porque a veces aunque no quieras estresarte, te frustras. Claro, tiempo, horas enteras de estar intentando y viendo qué es... Sí, y de veras que hay veces que sí dices, no, es que sí se llevó parte de mi alma porque... Ajá, claro. ¿Cuántas veces en el momento que alguien quiere comprar tu obra dices, pero no la quiero vender, me la quiero quedar, ¿no? Pues dices, no, pero al final ese es mi fin, vender, claro, ¿no? O sea, el que la gente tenga mi obra, pero a veces cuesta trabajo, tienes razón. ¿Alguna vez pensaste en realmente dar clase o realmente abriste el taller solamente para que llegaran amigos, artistas, conocidos a explorar? Fíjate que empecé un proyecto hace mucho que se llamaba Out of the Box, que lo empecé con Jorge Yaca, en donde el fin sí era dar clases, porque yo antes de dedicarme a la pintura y todo, era maestra de inglés, daba clases de inglés y durante mucho tiempo me dediqué a eso y lo disfrutaba mucho, pero bueno, cambió mi vida y por fin me pude dedicar al arte, que era lo que yo quería hacer, y el otro lo tenía a lo mejor como un pasatiempo en ese momento, una oportunidad que me llegó, pero mi finalidad no era ser maestra de inglés, fue porque me lo pidió la monja de mi colegio y bueno, a eso me dediqué. Y cuando llegó el momento en que me invitó Jorge, me dijo, es que vamos a dar clases, lo empezamos y nos iba muy bien y disfrutaba yo dar esas clases, pero llegó la pandemia y no pudimos seguir con el proyecto porque pues se la dábamos a niños y los niños fueron los que más se encerraron y etcétera, etcétera. Y entonces abrí yo mi taller en un lugar en donde era un taller chiquititito y en donde según yo me iba a recluir y a hacer, ya sabes, a no tener contacto con nadie, pues plena pandemia y demás. Y nunca tuve la intención de dar clases. Al contrario, era recluirme para dedicarme 100%. Pero mis amigas en ese momento me empezaron a decir, Fines, que quiero que me des clase. Y luego la amiga de la amiga y la amiga. Y cuando volteé la cara estaba yo llena de clases en mi taller. Entonces no fue algo que busqué, pero fue, yo creo que una época maravillosa cuando empecé a darlas, porque me obligué a estudiar muchísimo, a diario estar haciendo bocetos de figura humana, oído, ojo, nariz, etcétera, etcétera, a volver a retomar la anatomía, los huesos, los músculos, la teoría del color, materiales mixtos, todo eso, y creo que aprendí lo que nunca aprendí durante toda mi carrera o muchos años. Entonces, ahora siempre digo, ya no voy a dar clases, pero siempre llega alguien que me pide dar clases y termino yo cediendo porque lo disfruto, Jesús. No es mi finalidad, pero pues bueno, sí me encanta compartir mi conocimiento y soy cero celosa o sea, si descubrí ese día el hilo negro, comparto cómo lo descubrí y cómo le tienen que hacer. Bueno, porque platicábamos antes que qué especial es enseñar, sobre todo arte, porque no solamente tú como artista aprendes más, incluso y enseñando lo que sea. Sí, lo que sea. Lo habíamos platicado, enseñando lo que sea, tú te vas dando cuenta que a la hora de enseñar aprendes más. Pero, por ejemplo, en el arte, y lo había platicado antes, cualquiera te puede enseñar a dibujar, pero hacer arte es algo diferente. Sí. Y creo que ahí, sin criticar a nadie, creo que todo el mundo está haciendo su labor como debe ser, pero hay artistas que dan clases y simplemente se limitan a enseñarte a dibujar, a pintar, lo que sea, a hacer escultura, pero no a encontrar en ti esa voz auténtica que realmente te ayude a ser un buen artista. Bueno, un artista, tú. Mira, yo siempre he dicho que un buen maestro, y es lo que intento, es, como dices tú, no nada más enseñar la técnica, sino irte mucho más allá de la técnica. Uno, escuchar al alumno, que es lo que el alumno está tratando de descubrir o de aprender. Y también no nada más enseñarle la oreja como tú la sabes hacer, sino como otros la hacen y entonces abrirle a esa persona el camino para que no nada más a través de ti, sino a través de 1000 medios más que hay hoy en día para aprender, aprenda a hacer la oreja como esa persona lo quiere o como ese alumno. Y eso, no me limito nada más a la técnica, me limito a, mira, yo siento que a mí la línea me está diciendo, quiébrate aquí o hazla más libre. Y entonces eso, es incluso enseñarles
pues eso, a escucharse. Y a lo mejor tus aciertos y tus desaciertos y todo, ¿no? O sea, expresar todo. Y he encontrado, o la retroalimentación de ellos hacia mí es eso, que soy como muy desprendida de mis conocimientos y que aprenden muchísimo a través de eso. Y porque sí, me nace compasión, aunque siempre digo, ya no voy a dar clases, lo disfruto tremendamente. Yo eso sentía a veces con unos maestros, ¿no? Que decía, es que, ellos hacen cosas increíbles, no les quiero copiar lo que hacen, me daban clase, pero llegaba un momento en que ya me decían, no, pues es tu obra, tú decide. Y yo pensaba, pero pues enséñame a decidir un poco, ¿no? Claro, es complicado. Ahí entras en unas líneas muy borrosas entre cuál es tu decisión y cuál es la influencia del maestro. Y también ahora los entiendo, ¿no? Como diciendo, pues es que ya no me podían decir qué es lo que yo tenía que hacer. Claro, la técnica ya te la di, o sea, ya no hay más. A mí, ¿sabes qué me ha servido cuando llegamos a ese punto? La observación. Ok, yo ya no sé qué decirte, tú ya no sabes por dónde ir. Vamos a sentarnos juntos a observar el cuadro y a ver qué nos dice el cuadro. Y entonces también a lo mejor enseñar eso, a que ellos aprendan a observar como uno se ha obligado a aprender a observar. Dime si no, tú siendo artista, que antes pues no observábamos. Aprender a observar me refiero a que antes de empezar a pintar todos los días de tu vida la misma obra, tienes que sentarte mínimo 5 minutos a observarla. Sí. Antes de empezar a trabajar, antes de sacar tus óleos, antes de sacar tus pinceles. Observar y de veras aguantarte a no querer en ese momento luego, ay, vi el ojo chueco, voy a pararme a arreglar. No. Observa. Y ya después, 5 minutos parecen pocos y son muchos de observación, ¿no? Y ya después empezar a resolver todo eso que viste. Entonces, cuando llegamos a ese punto, yo creo que si enseñamos a que ellos aprendan a observar su obra, juntos la obra nos va a decir qué hacer. Y tanto como maestro como alumno sabrán qué seguir, ¿no? Cuando llegas a ese atorón. Sí. Fíjate que hace poco escuchaba una entrevista con una exsecretaria de Cultura y decía que la cultura, el arte y la cultura son el alma de un país, ¿no? De una, pues, por ejemplo, de los mexicanos. Y que te iba a decir de civilizaciones. De civilizaciones, sí. Sí. Y que no se apoye el arte es un crimen. Pero, claro, o sea, me hace pensar que es muy complicado que gente que solamente está pensando en el dinero y en términos sólidos y materiales y de beneficios y que a veces creen que el arte o la cultura es lo último importante en la lista de todas sus prioridades, ¿no? Ajá. Pero precisamente por esto que estás diciendo de observar, siento que no nos enseñan a observar. No. Nos enseñan a memorizar, a repetir, a hacer, ¿no? Y hacer. Y luego hay problemas de relaciones interpersonales porque es que no me entendiste, es que no me escuchaste. Claro, no estamos observando. Y yo ahorita ligo directamente observar con mindfulness, atención plena. Claro. Y saber dónde pongo las cosas, saber qué estoy diciendo, qué me está diciendo, qué le estoy dando. El aquí y el ahora, o en pocas palabras, ¿no? El observar es aprender a escuchar. Porque estamos hablando, exacto. Si yo observo un cuadro, pues el cuadro me va a decir algo y entonces ya lo escucho y a través de esa observación aprendí a escuchar. Como dices tú, en una relación, ¿no? El que observa tiene que escuchar a la otra persona al estarla observando. Y observar es observar su gesto, ¿cómo se llama? El cuerpo, cómo está moviendo, la mirada. Y eso, aprender a escuchar lo que te está diciendo. Y súper importante que dices esto, claro, porque dicen que la postura corporal, que el lenguaje corporal habla eso era más lo que quería decir, lenguaje palabras. Corporal, sí. Claro. Y a veces, o una mirada. Sí. Yo tenía un amigo que tomaba fotos en fiestas a gente que es distraída, o sea, no les decía sonríe, no. Y luego les enseñaba las fotos y me decía, mira la mirada de este. Claro. De este. ¿Cuántos retratos hemos visto de la sonrisa y una mirada completamente triste, oída o yo qué sé, ¿no? Aunque esté ahí la sonrisa.
Sí, 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 claro. Sí, es tristísimo, pero sí, creo que el arte es a lo que voy. Creo que nos lleva más allá de solamente una obra, solamente una escultura. El arte salva, decorar. como dicen. El arte salva y el arte sana. Todos los que se dedican a la arteterapia y demás, ¿cuántas veces un psicólogo recurre al arte en niños chiquitos que no saben expresar sus emociones y que les dicen, dibújame tu familia, dibújame tu casa, tu Sí. perro, tu todo? Una imagen es mucho más poderosa que 1000 palabras, ¿no? Pues, te platico que tenía un amigo psicólogo y él tenía un cuadro de Van Gogh en su consultorio y me dice, ¿no sabes? Atrás de él. Porque el paciente, cuando estaba hablando con él, dice que la mirada se iba hacia el cuadro. Ajá. Y eso los conectaba de una manera que soltaban. Ajá. Y dice, no sabes, o sea, sin el cuadro era complicado porque la mirada daba vueltas por todos lados buscando. Ya te estabas dando cuenta si querían mentirte o ocultar algo porque les cuesta trabajo sacar, Sí, que claro. una terapia es dura. Claro, dura, sí. Y el arte le ayudaba muchísimo. Y decía, wow, el poder del arte. ¿Y qué era lo que decía Vincent Van Gogh? Decía, yo no quiero que la gente vea mi cuadro como mal hecho cuando lo empezaron, ya sabes, en su momento a criticar que es que ve cómo destruye las figuras o cómo las estiliza o las alarga o las... Y decía, claro, y lo quiero hacer a propósito, porque yo lo que quiero en mi cuadro no quiero hacer algo fotográfico. Yo lo que Claro. quiero es hacer algo emotivo. Sí. Y mi cuadro no nada más habla del personaje, sino hasta la pincelada. Y por eso es que hasta exagero mi pincelada Sí. y la hago muy robusta y muy cargada y con mucha fuerza, porque lo que quiero pintar son emociones y que la gente cuando lo vea diga, ¡Ah! Sentí tal. Eso era lo que, ¿no? Entonces, así. Sí, totalmente. Sí, y si uno ve las obras de Van Gogh realmente y te dejas ir, sientes esa emotividad. También me acuerdo de Picasso que le decían, qué hermosa pintura. ¿Y qué le contestó? Uy, con el trabajo que me costó que quedara fea. Sí, es cierto, sí, es cierto. Así es, sí. Entonces, bueno, retomando lo que tú dijiste, creo que es más importante para un artista pintar sus emociones, ¿no? O pintar sus ideas, o pintar lo que quiere comunicar y que a lo mejor con la voz no es suficiente y te digo, como Y que... por eso creo que muchos se vuelven abstractos. O sea, llegan a la abstracción porque al final las emociones son abstractas. Pues al tu final, ¿cómo consentido y pintas el mío, amor? Rothko. Sí. ¿No? Cómo también empezó Rothko. Y todos pudimos ver su sufrimiento a través de su vida hasta que llegó al suicidio a través de sus abstractos. Y acabó con las pinturas negras. Nada podía dar un aviso más grande que... Exacto. que Que ese sufrimiento la en el que oscuridad estaba metido sí. él, ¿no? Sí, sí, sí. Era, exacto, como un callejón sin fondo. Y ahí está plasmado, ahí está plasmado. Entonces, ¿cómo una mancha de color puede tener tanto sentimiento, tanta emoción, tanta tragedia, tanto sufrimiento, si simplemente es una mancha de color? Creo que ahí hay un ejemplo perfecto. Y bueno, no sé, pienso para los que son papás, Ajá. ¿no? Poner atención a sus hijos. Todos los niños les gusta colorear, pintar, porque es parte de nuestra... Ajá. de crecer. Poner atención y ver y cuestionarlos y qué significa y qué es para ti, ¿no? Creo que porque siempre los llevan al psicólogo porque es hiperactivo, porque es muy distraído, porque no sé qué. Y bueno, ¿y tú qué estás haciendo, no? Por Claro. conectarte, Claro. entenderlo. Y como tú dices, capaz, bueno, no capaz, pero si a lo mejor si tienes mala comunicación con un hijo o un adolescente y puedes tener comunicación como le hace el psicólogo a través del arte, que puede estar presente a través de una ida a un museo o a Sí. un viaje o lo que sea, y que puedas, ¿no? De esa manera tener una comunicación pues más profunda Totalmente. con con el ser querido que quieras, ya sea parejas, papá, mamá, hijo, lo que sea. Sí. Entonces, por eso salva el arte. Y sí, cuántos proyectos en las cárceles, cuántos proyectos en la calle, el famoso street art y todo es para salvar a estos niños que están a lo mejor en problemas de drogas, de violencia, y que les ponen estos programas de arte. Y cuántos han logrado sacar de pues, esa situación en la que viven de tristeza o de violencia y poder expresar lo que traen Sí. adentro. Sí, al menos un poco. Oye, pues 1000 gracias. Estuvo increíble esta charla. No sé si quieres compartirnos algo más.
¿Qué? Pues a lo mejor me encanta que a todos los que están con esa duda si se dedican o no al arte, si van o no a poder vivir del arte, si tienen miedo al rechazo, a lo mejor les puedo dejar como vivencia propia, es que si te dedicas al arte, efectivamente, tienes que estar listo al rechazo no una, sino 1000 veces y decir, la gente o tal persona me está rechazando porque no fue mi audiencia la adecuada, no era mi lugar, no era a lo mejor el target al que yo tenía que llegar, tengo que... O sea, siempre decir, no es porque sea tu culpa, sino porque no estás buscando en el lugar adecuado. Siempre va a haber un nicho para lo que tú quieras expresar cuando eres congruente contigo mismo. Entonces, que eso no los desvíe. Eso existe, busca tu nicho. Eso es mi primer consejo. Y mi segundo consejo es que no voy a poder vivir del arte si se vuelve una pasión y si eres constante, como dicen, la experiencia hace al maestro. Entonces vas a llegar ahí. No te desesperes y simplemente busca constantemente tu nicho y lo vas a encontrar. Sí, he leído repetidas veces que es la disciplina la clave del éxito y no es el talento o la popularidad. Digo, al final de cuentas, sí es lo que nos gusta y claro, conlleva sacrificios igual que cualquier carrera. Claro. Porque yo he estudiado gastronomía, he estudiado teatro, he estudiado cine, he estudiado... Y todo es trabajo. Claro. Y picar, le digo, hay quien tiene suerte bien rápido y hay quien no. Y un maestro me decía, es una carrera de resistencia. Sí, correcto. Pero al final también te va a dar mucho más, a lo mejor, satisfacción. No es lo mismo ser un empleado en cualquier empresa en donde te dedicas a seguir instrucciones y llega un momento, digo, yo ya estuve ahí, ya lo viví, y en donde llega un momento en donde dices, sí, sigo instrucciones, pero como que no aporto mucho y entonces llega un momento de que te vuelves pues frustrado en tu vida porque no estás creando y el ser humano está diseñado para crear. Y bueno, pues sí, en el arte a lo mejor es eso, como tú dices, es mucha disciplina. Y disciplina me refiero a que tienes que tomar el arte como ese trabajo que si fueras empleado en cualquier lugar. Sí. Llegar a las 9 y trabajar... Bueno, hay veces que hasta incluso el artista llega a trabajar hasta 12, 14 horas diarias, ¿no? ¿Cuántas veces más? pasado? Sí. Ahora sí que ser emprendedor es mucho más sacrificado que ser empleado. Sí, mucho más. Cada quien debe saber cuál es... Exacto. ¿Qué vas a dejar a cambio? Pero bueno, vive tu vida haciendo lo que te gusta. Exacto, métese lo que te gusta. Y si solo eres un amante del arte, igual conectar con... Habrá algo por amar tanto el arte. ¿Cuántas cosas hay relativas al arte, no? La curaduría, no sé, 1000 cosas. Y bueno, también como coleccionista, es que yo he visto luego coleccionistas que compran obra porque es de tal artista. Y me dicen, no, es que está cotizadísimo. Y yo, no, pues sí, es real. ¿Pero te gusta? O sea, ¿te apasiona cuando la ves? ¿Te quieres quedar aquí sentado viendo este cuadro? Porque si no, no estás haciendo una buena inversión. Así es. Es lo que yo pienso. Sí. Y no tiene que ver con que si es conocido o no es conocido. A lo mejor es un emergente y a lo mejor es la única obra que va a hacer, pero si a ti te gusta... Claro, y con esa te la vas a amar conectaste toda la vida. Ajá. Y no va a ser una cosa que quieras cambiar como el celular o la tele o el coche. Claro, así es. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Estamos Siempre hablando encantada de hablar contigo. Gracias. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Gracias, bye.